México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Sexta parte. Petróleo. México no invadido. Oro negro concedido. Sección 3. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Petróleo, guerra y crimen. Partiendo de un saber científico y de sentido común, los hidrocarburos, cual combustibles fósiles, son un recurso finito, cuya explotación intensiva lo destina a la extinción. Y a sabiendas también de que estudios geológicos prospectivos realizados desde 1958 describen la vida de un pozo petrolero y por extensión de miles de ellos, para así dictaminar el destino final de este energético, toda vez que el chip oil, la cresta del petróleo, contenido en el subsuelo de todo el planeta, muy probablemente se alcanzó en la mitad de la década pasada, por lo que a futuro el declive de la producción del crudo se irá pronunciando y con ello su encarecimiento. Lo que complementado con la intensificación del requerimiento de más y más combustibles fósiles no hará sino, además de encarecerlos, provocar disputas entre las potencias y los países ascendentes en productividad industrial, tales como los BRICS. Sin olvidar que el impacto medioambiental alcanza ya niveles de desastre, lo que se verá intensificado por la virulencia compulsiva extractiva, incluyéndose el mentado shale gas, recurso que no está para resolver el problema de la inevitable escasez, sino para acrecentarlo. La decadencia capitalista entra en una etapa en la cual los aparentes remedios son soluciones desesperadas que no hacen sino complicar más la situación en un incremento entrópico, tal y como se revela en la falsa salida que viene a ser la producción de agrocombustibles que contribuye a encarecer los precios de los alimentos. Lo mismo vale para con la extracción del gas esquisto. Para tapar un enorme hoyo están cavando miles más. Para remediar el problema están generando otros que lo intensifican, entropía pura. Nunca se ha tenido una actividad racional en el uso y abuso de los hidrocarburos, comenzando por los propios Estados Unidos, cuyo récord histórico demuestra un uso exhaustivo que lleva al derroche, sin procurar un empleo controlado y racional, racionalizado, previniendo su desgaste inevitable, dado que el petróleo es el gran negocio de uno de los corporativos preponderantes en el occidente noratlántico, y de que su manejo y control se efectúa con criterios conspicuamente capitalistas, igual a explotación intensiva en procura de la obtención de las mayores ganancias posibles a repartirse entre 5 o 3 corporaciones fusionadas. De ser las 7 hermanas, hoy vienen a ser 3 en Norteamérica, que lideran la industria petroquímica y controlan el mercado más importante del mundo, que viene a ser el de los hidrocarburos, pasando por encima o al lado de las naciones productoras y de decenas de otras empresas petroleras menores. El auge de la civilización industrial capitalista se consigue en base a la obtención de hidrocarburos baratos, cual materia prima preferente a nivel mundial a ser refinada y procesada para su transformación en la industria petroquímica primermundista, dándole valor agregado exclusivo y excluyente que garantiza elevadas ganancias por su venta en el intercambio desigual norte-sur. Este mundo no solo se mueve con petróleo, sino que es básicamente petróleo transfigurado, desde la producción agrícola que lo requiere en fertilizantes, insumos, combustible para mover la maquinaria y subir y hacer correr el agua de riego, hasta los más sofisticados artículos elaborados por la industria petroquímica que produce miles de productos derivados o que contienen partículas de carbón e hidrógeno procesadas como enseres indispensables en la tecnosfera, por lo que su elaboración viene a ser el gran negocio, dado que la tendencia exclusiva de la tecnología y las patentes de elaboración rinden cuantiosos beneficios que permiten liderar la política económica mundial, por lo que la importancia de los conglomerados petroleros va aunada a la política imperial que implementa el establishment norteamericano y por extensión noratlántico a través de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, incluyendo a las petroleras británico-holandesas, francesas e italianas, también preponderantes, así incidiendo sobre las regiones productoras de crudo y de manera específica
sobre los países musulmanes, dado que alrededor del 60% de las reservas mundiales se localizan entre el norte de África y Persia, incluyéndose la cuenca del Cáucaso. El consumo exacerbado que se viene efectuando en la etapa de la posguerra está sustentado por el despilfarro petrolero efectuado por los países del primer mundo, lo que le mete presión a los países productores y es causa de múltiples guerras y atentados virulentos en su contra, propios de una política desestabilizadora ejercida en aras de conseguir el control del crudo. Para cuando las guerras por el petróleo han advenido con la exacerbación de las crisis que se tornan en las crisis, intervenciones neocoloniales efectuadas de manera encubierta y así camufladas de supuesta lucha en contra del terrorismo, de preferencia salafista, por algo será. La disputa por el oro negro en Asia Menor y en África se va intensificando aunada a la obtención de minerales estratégicos que para los decadentes, cuán desesperados establishment occidentales son cada vez más motivo preferente por indispensable para la reproducción de sus sistemas de producción, transporte y consumo. Así, guerras en Afganistán, Irak, Libia, Sudán, Siria y más recientemente en Mali contra los terroristas y a favor de los terroristas. Al-Qaeda out en Al-Qaeda in. Acompasadas con revoluciones primaverales en Túnez y en Egipto, y no en Bahrein o en Yemen, mucho menos en Arabia Saudita o en Qatar. Estos sí, reinos para nada democráticos, pero sólidamente colaboracionistas. En todos casos en los que el reacomodo de la hegemonía occidental vela por sus intereses y remueve piezas para seguir detentando la obtención del insustituible oro negro que puede venir y no, acompañado del metal dorado o, por qué no, del uranio. Y fueron los Estados Unidos el país preponderante en la historia de este proceder, encabezando la procreación de la industria extractiva y petroquímica. Es un hecho histórico que Estados Unidos, entre 1860 y 1940, fundamentó todo su modelo de desarrollo y expansión capitalista alrededor del acceso barato y fácil a fuentes que parecían inagotables de gas natural y de petróleo, y de los principales minerales estratégicos, llevando a cabo una sobreexplotación petrolera, gasera y mineral que no se detuvo incluso después de que en 1932 el precio del petróleo fuera sometido por primera vez a la regulación gubernamental. Tal explotación irracional es el principal factor que conduce a la crisis terminal del sistema mundo capitalista. Fue en 1958 cuando el geólogo estadounidense M. King Hubbert da a conocer sus estudios prospectivos que le permitieron elaborar una metodología estadística merced a la cual hizo proyecciones que le permitieron comprender la diacronía del ciclo petrolero, graficada como un trayecto que se realiza cual contorno de una campana en la que su cresta representa el chip oil o pico en el que se alcanza la mitad del total existente para que a partir de ese punto se inicie su declive, primero mesuradamente en diagonal, lo que en el próximo futuro puede durar poco, dado la creciente demanda, para después caer como un fenómeno precipitado, evento procesal que de manera irreversible representa que a menor petróleo aumente su precio y su costo de producción, dado que el petróleo fácil de extraer se agota, restando el que se ubica en yacimientos tan profundos como inhóspitos. La indagación de King Hubbert le llevó a pronosticar con certeza que el declive de la extracción petrolera en los Estados Unidos empezaría a suceder a partir de 1970. Poco caso le concedieron. Nada detuvo ni detiene la embriaguez chapopotera. No se puede saber a ciencia cierta cuánto petróleo extraíble y rentable resta en el planeta. Las proyecciones de los científicos calculan que pudiendo quedar 1.800.000 millones de barriles, sería el caso de que el pico se hubiera alcanzado ya entre el año 2001 y el 2004, pico que marca el inicio del declive en la extracción-producción de petróleo y derivados, propiciando el fin del barril barato, teniendo efectos dramáticos sobre la economía mundial capitalista basada en este tipo de combustible. Ante el apuro inevitable de ir teniendo que importar más y más petróleo, Norteamérica imperial comenzó a planificar una mayor injerencia en los países productores
para asegurarse su creciente demanda. Empero, la experiencia acaecida hacia 1973 con el embargo decretado por los países de la OPEP, más en específico de la Organización de los Países Árabes Exportadores de Petróleo, OPAEP, en el Medio Oriente, activó la alarma de la seguridad atlantista, acicateando sus programas y métodos de intromisión imperialista con el fin de ir asegurando los abastecimientos. Máxime que el embargo de la OPAEP coincidió con el inicio del declive productivo en territorio estadounidense. Y habremos de hacer un paréntesis para dar cuenta del caso, el porqué de la OPEP. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, arranca con una necesidad por parte de los proveedores de crudo de asociarse para contrarrestar el predominio del cártel que venía a constituir las afamadas 7 hermanas, Exxon, Shell, Gulf, BP, Chevron, Texaco y Mobil, que las 7 hermanas, 7H, venían controlando el mercado petrolero e imponiendo su arbitrio para mantener precios bajos de venta del barril, al que ellas les sabrían sacar provecho, con la obtención de materia prima barata, de la que sacarían amplios beneficios al procesarla industrialmente. Hacia mediados del siglo XX, los países productores apenas comienzan a tomar conciencia del atraco padecido. En 1946, un virtual ministro del petróleo venezolano, llamado Pérez Alfonso, comienza la reacción de los productores haciendo que el gobierno venezolano exigiera una participación del 50% en todos los beneficios petrolíferos, promoviendo una ley a fines de 1948 que estipulaba tal repartición equitativa. Como era de esperarse, sobrevino un golpe de Estado que desplazaba al Partido de Acción Democrática del gobierno en Caracas. Pero aquel intento por frenar la política orquestada por Pérez Alfonso fue momentáneo. Para cuando desde Egipto el presidente Gamal Abdel Nasser abogaba por la emancipación de los países árabes unidos, teniendo el petróleo por componente básico, por lo que se debía modificar la relación venta de barril barato, procesamiento caro, valor agregado que incrementa la ganancia, a sabiendas de que si bien solo costaba por aquellos días 10 centavos de dólar la extracción de un barril de petróleo en las arenas árabes y que 4.000 barriles diarios en promedio salían de un pozo árabe en comparación con 11 barriles diarios en Norteamérica, la mayor ganancia se realizaba en el proceso de elaboración que otorga el desarrollo tecnológico, por lo que los países productores se veían desfavorecidos en tal balance, haciéndose indispensable procurar la unión organizada de las naciones exportadoras de crudo para por lo menos evitar que el cártel transnacional controlase a su antojo el precio de venta del barril. El petróleo, aseguró Nasser a sus hermanos árabes, es el nervio vital de la civilización, sin el cual seguramente ningún elemento de esta pueda existir. Crear un contracártel fue el propósito en el que convergieron los intereses de los países exportadores, propiciando una alianza en principio establecida entre Venezuela, Pérez Alfonso, y los países árabes liderados por el nuevo consejero petrolero, Abdullah Tariki, definido por ser un radical dispuesto a unificar a los productores.